¿Qué están viendo? Yo lo que veo es que acá podemos analizar los errores del gobierno, podemos decir, pero yo veo que hay un ciclo que se repite sistemáticamente en la Argentina cada vez que no gobierna el peronismo y que se repite sistemáticamente más o menos a los 2 años. Es decir, cuando baja la luna de miel, la expectativa, y los muchachos empiezan directamente a tirar contra el gobierno. Le pasó a De la Rúa, que perdió las legislativas y se fue en pocos meses, pero le pasó también a Macri, que llegó bien, ganó las legislativas, pero en diciembre tuvo igual 25% de pobres teníamos. Le tiraron 14 toneladas de piedra porque el hambre era intolerable, después se cometieron algunos errores. A los 2 años se termina la luna de miel. Y el Club del Helicóptero y la coalición de déficit trabajan permanentemente. Entonces uno puede decir, sí, el gobierno ha cometido errores y ha maltratado a algunos aliados y tiene que recomponer y tiene que hacer algo así. Pero no causemos esto, porque Macri no era agresivo, Macri no maltrató a nadie y sin embargo todos los muchachos masistas y peronistas le votaban todo en contra y apenas pudieron le tiraron 14 toneladas de piedra organizado por los intendentes del conurbano. Entonces no nos comamos el amague. O sea, Macri estaba en el apogeo de su situación política. Y fue lo último que votaron. Después pasaron cosas en la economía. No, es que no solamente pasó. Bueno, una parte de eso fue que justamente uno de los detonantes de la corrida cambiaria que acabó con la capacidad de gobernabilidad del gobierno de Macri y empezamos a ver cómo terminaba, fue la ley de tasar a las ganancias financieras, que cuando estaba por entrar en vigencia y tuvimos la corrida cambiaria una semana antes. Y eso fue parte de la negociación. Entonces, a veces la no negociación tiene costos, pero la negociación tiene costos más altos. Conferencia del 28 de diciembre de Banco Central y el ministro de Economía juntos, diciendo que cambiaban los objetivos de inflación. ¿Eso es un error económico o político? Eso me parece que... Por eso repito, muchas veces se ven los riesgos y yo estoy de acuerdo, el gobierno tiene que rebobinar y tiene que volver a armar una coalición parlamentaria que sostenga el plan económico. Eso es cierto. Ahora, esto de que todo depende del mal humor del gobierno y de la agresividad, se verifica simplemente mirando un poquito la historia y viendo que no es así. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, repito, le tiraron 25% de pobreza. Teníamos en diciembre de 2017 y el comentario era que la gente no llegaba a fin de mes, que no alcanzaba y nos tiraron 14 toneladas de piedra. Pero además, yo creo que, perdón que me meta en la economía viendo... No, pero Macri arrasó en la elección de 2017. Sí, y después nos quedamos sin gobierno a los 4 meses. Entonces, está bien, pero ahora lo que estamos discutiendo... Pero es lo mismo, porque la dinámica es exactamente la misma. Y yo creo que este gobierno va a ser una muy buena elección. Bueno, es muy interesante esto, porque según lo que dice Fernando Niglia, dice, entonces el gobierno no tiene que estar pensando solamente en la elección, sino en construir gobernabilidad post-elección. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero me parece, déjame hacer una observación. Me parece que cuando medimos las dificultades, está claro que, por ejemplo, que la economía entró en una especie de meseta. Pero entró en una meseta sobre, vos tomás interanual, de crecimiento del 6%. En vez de ser 6%, va a ser 4%. Es cierto que hay un problema con el dólar, pero si yo te decía en diciembre, cuando estos muchachos dejaron el dólar en 1.000, lo habían llevado en el 2023 en un solo año de 300 a 1.000 y habían emitido en el plan platita más que durante la cuarentena. O sea, te dejaron una bomba de tiempo. Pero por eso perdieron. Pero escúchame, Maxi, déjame terminar. Yo en ese momento te decía, dentro de 2 años el dólar va a subir el 50%, pero firmábamos todos corriendo. El riesgo país está en 1.500, está muy mal, es un problema, no desconozco. Estaba en 3.000, muchachos. Entonces, me parece que está bien ver las dificultades del económico, pero miremos qué es lo que le dejaron a un gobierno que además lo dejaron sin gobernadores, sin intendentes, 15% de los diputados, 9% de los senadores. ¿Viste? Nadie puede pensar que en esas circunstancias las cosas iban a ser siempre fáciles. A ver, un segundo, mételo. ¿Puedo defender? La reforma laboral es clave, es muy clave. Hubo 2 intentos de reforma laboral. Una fue de la Rúa y la otra fue de Macri. La de la Rúa la voltearon con una operación que fue la Banelco, donde todos pero eran... Pero no nos hablando de la Rúa, porque me parece que la historia ya lo... Bueno, pero la historia va a aprender. Déjame terminar. Con de la Rúa, el inicio de la caída política de la Rúa fue una operación sobre corrupción de Banelco, ayudar a Milei? Donde lo único... No hable de la Rúa, entonces. Donde único que hubo fueron operaciones y declaraciones de peronistas y que la justicia declaró que no había ninguna prueba. Y cuando Macri
quiso reformar laboralmente, lo frenó la CGT, una declaración de Pablo Moyano, respaldada por el bloque de senadores de Cristina en el Senado, cuyo presidente era Pichetto. Déjame te puedo contestar, Oscar. Sí. Yo te contesto yo que no sé nada de economía. El gobierno anterior tenía un agujero de 11.000 millones de dólares, digamos. Entonces, y no había estos problemas, porque acá el centro del problema no es económico, es claramente político y es claramente el plan conspirativo para voltear este gobierno. Entonces, permítame decir una cosa, porque yo ya vuelvo a escuchar esto de la micro y la macro, digo, es cierto, todo este fenómeno a mí me recuerda mucho a las PASO 2019, ¿no? El riesgo país subiendo antes de las elecciones, en pleno proceso electoral, y se fue del viernes al lunes con el resultado que consagró Alberto como el futuro presidente en las PASO, porque eran 17 puntos indescontables, se fue de 9,71 a 1.957, es decir, más que se duplicó, y las acciones cayeron 50%. Entonces, cuando yo escucho tanto alarmismo, porque en 2 meses todo esto pasó menos de la mitad de lo que pasó en un día, y empiezo a pensar que la macro por ahí tiene alguna importancia. Porque yo vuelvo a escuchar esto, pasamos de que la macro lo es todo, error, a pensar que la macro no sirve todo es el micro. Ahora, tuvimos 20 años de micro, de gobiernos que pensaban solo en la micro y terminamos más pobres que nunca. Hay una diferencia, restarle importancia a la elección, porque lo importante es cómo construís gobernabilidad día después de la elección. Ganes por 14 puntos o pierdas por 2 puntos, dijo Caputo. Ahora quiero que lo... Eso es así, yo no tengo ninguna duda de que el gobierno tiene que reconstruir la gobernabilidad y tiene que reconstruir las relaciones. Digamos también que vivimos con una constitución imposible, donde un presidente llega con el 55% de los votos y tiene 15% de los diputados y 9% de los senadores. O sea que ya viene difícil, pero tiene que reconstituirlo. Pero tiene que reconstituirlo, no pasemos de un extremo al otro, porque también el juntarse con cualquiera tiene sus problemas. Sí. Digo, el problema de Macri fue económico, decís vos, el gradualismo, pero el gradualismo era también fruto de una coalición política donde vos tenías aliados, que cuando Aranguren subía las tarifas, salteaban los radicales, saltaba Lirita Carrió, entonces no son dos cosas separadas. Pero lo que es importante para los que tienen dólares es que esos 11.000 millones de dólares que tenían de menos eran los dólares de los ahorristas, es decir, no solamente el gobierno anterior dejó riesgo de hiperinflación, dejó riesgo de otra vez una pacificación asimétrica y un corralón como el que hizo Duhalde, acordémonos, ¿no? Por mi opinión, no lo sé, pero supongo que Caputo se refiere a la perspectiva de Kicillof, porque Kicillof ahora posa de moderado, de buenito, va al programa de Pañi, y la verdad es que cuando uno recuerda de todos los economistas gurkas y soviéticos que tuvo Cristina, Kicillof fue el peor. Fue Kicillof el que puso el cepo, fue Kicillof el que se mandó una superdevaluación, fue el Kicillof el que dejó el país roto.